Estaba meditando mientras cantamos. ¿Está lista o no está lista la cosecha? Cantamos por cantar. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Vamos a leer los versículos 26 y 27. Amén. Un momento más en pie, por favor. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Señor, muchas gracias por esta palabra, Señor. La pronunciaste en un momento crucial, en una confrontación, Señor, que ciertas personas debían tener contigo, Señor. Y hoy ciertamente también quieres que nosotros nos confrontemos con esta palabra. Pedimos que nos ayudes, que nos des entendimiento. Estamos todos aquí porque tenemos un propósito de entender tu palabra, de seguirla, de vivirla y de orarla. Muchas gracias, Señor. Que sea tu Espíritu guiándonos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Tiene mucha relación con lo que leímos en el libro de Eclesiastés. ¿Recuerdan lo que decía allí Eclesiastés? Y después y después más vanidad. ¿Cierto? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo? Leámoslo, por favor. Busquemos Eclesiastés 1 y leemos. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo lo que trabaja, con que se afana debajo del sol? ¿Sí? Más o menos. ¿Qué provecho tiene? Y nosotros de primerazo diríamos, pues tiene provecho, porque si no, ¿para qué trabajamos? Algún provecho sacamos. Pero él está, digámoslo en este sentido, hablando de un provecho trascendental. Un provecho verdadero, porque después sigue desglosando todo y diciendo, él tuvo la oportunidad de discernir sobre la ciencia, él tuvo oportunidad de gozar de los placeres, él tuvo oportunidad de todo, porque tenía con qué hacerlo. Y se pudo dedicar a todas esas cosas, a escudriñar a todo eso, para al final llegar a la conclusión de que todo es vanidad. No en un sentido mundano, digámoslo así, sino en un sentido trascendental. Y después ahí dice, porque generación va y generación viene, y la tierra seguirá y esta generación pasará, ¿sí? Lo que el predicador está diciendo y lo que el Señor aquí está diciendo es que hay algo realmente más importante, algo que está más allá, algo de lo cual nosotros no deberíamos perder la perspectiva, porque estoy seguro que como estamos en este ambiente, como estamos en este mundo, perdemos fácilmente la perspectiva de lo que realmente es trascendental, lo que realmente vale la pena. Y es lo que el Señor les está diciendo aquí. El predicador está diciendo que realmente todo esto es vano, porque un día va a pasar y eso es vano. Todo lo que pasa, pues es vano. Tiene un final. Ya pasó. Pero hay algo que nunca pasará. Y estamos de verdad pensando y estamos de verdad trabajando en cuanto a eso. El Señor, cuando les da esta afirmación en el libro de Juan y los conmina a que trabajen no por la comida que perece. Esto sucedió después de que alimentó 5,000, dice allí, ¿verdad? Y ellos, como él se fue a la otra ribera, le buscaron, fueron allí. Y les dice claramente que ellos le están buscando no porque vieron las señales y entendieron. Versículo 26. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
Señor les está diciendo, todas las veces que yo quisiera podría multiplicar panes y peces para que ustedes comieran y mantenerlos así como el Señor los mantuvo con el maná. Pero ese milagro no tenía simplemente el sentido de alimentarlos, de darles de comer en ese momento. Ese milagro era una señal para que entendieran algo que está más allá, el significado de la señal. No simplemente para solucionar un problema o búsqueda material. Y como ellos tuvieron que trabajar para ir a buscarlo, ellos tuvieron que ir hasta el otro lado de la ribera, ellos tuvieron que coger por la costa, ellos tuvieron que llegar hasta donde él estaba, eso implicó un trabajo, eso implicó un esfuerzo. Dejaron de hacer muchas cosas, dejaron de ganar de pronto dinero, de pronto tuvieron inclusive que invertir recursos para llegar hasta donde él estaba. Y él les dice, ustedes hicieron todo esto no por la señal, sino por los panes y los peces que comieron. Es decir, por la comida que perece. Ustedes no lo hicieron verdaderamente por el sentido que debería tener venir hasta aquí. Ustedes lo hicieron porque ustedes buscan algo material simplemente. Trabajen no por esa comida, sino por la comida que a vida eterna permanece. Pero es interesante que el Señor conmina a trabajar. Ellos habían dicho, o les había dicho, que trabajaran. Y en la palabra griega es ocuparse, dedicar tiempo, esfuerzo, dinero. Eso implica trabajar. Y si no, ¿por qué nos ponemos bravos cuando suben al Transmilenio? Porque hay que invertir un dinero para ir a trabajar. O en gasolina, o en lo que sea. El hecho mismo de trabajar implica invertir. Hay que invertir tiempo, hay que invertir esfuerzo. Hay que invertir si tenemos conocimiento y todas estas cosas. Y el Señor está diciendo, todo esto no es que esté mal. Pero igual que nos dice el libro de Eclesiastés, todo esto va a perecer. Y todo el esfuerzo que ustedes han hecho va a ser un gozo momentáneo. No importa si ese momento son 80 años, 90, 50, 30 o los que Dios nos quiera regalar. El hecho es que por larga vida que cada uno de nosotros Dios nos permita tener, un día se nos va a acabar. Y todo ese provecho real de lo que hicimos, ¿dónde va a quedar? Igual fue momentáneo, fue solamente para esta vida. El Señor está haciendo allí y está confrontando a las personas, y hoy nos confronta a nosotros, en qué realmente estamos ocupando nuestro tiempo. ¿Cuáles son realmente las prioridades de nuestra vida como creyentes, no como seres comunes y corrientes, sino como personas que Dios nos ha rescatado y nos ha salvado? Es interesante lo que cantamos hoy acerca de la libertad, porque en un sentido estricto la libertad absoluta no existe, ¿no? El único ser libre es Dios. Del resto estamos sujetos a todas las condiciones de esta vida, y por más libertad que podamos nosotros gozar, está dentro de unos parámetros. Pero como cantábamos hoy, esa libertad tiene un propósito. ¿Para qué quiero ser libre? Y en este caso nosotros diríamos, ¿para qué debo o soy creyente? ¿Para qué? Para pedirle a Dios, para gozar de todo lo que Él me pueda dar, y ahí nomás se acaba ese propósito por el cual somos creyentes. Y el Señor nos conmina allí con esta palabra a que reflexionemos y a que miremos que no es solamente eso, que hay una comida, como dice allí, que realmente permanece para siempre. Como lo dice el apóstol en otras palabras, la piedad para todo aprovecha. El ejercicio corporal, poco, es temporal. Pero la piedad es
para siempre. Y en ese sentido Dios nos invita a trabajar en el reino de Dios para obtener resultados. No hay ningún trabajo vano. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Quiero que miremos por lo menos 7 pautas que nosotros deberíamos tener en cuenta para trabajar en el reino de Dios y obtener resultados. Ya hoy hubo testimonio de que todo el trabajo en el Señor produce resultados. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No dice simplemente que estemos firmes y crezcamos en el Señor, como lo dice en otras partes de la Escritura. Nos dice que nosotros debemos crecer en la obra de Dios. No es solamente un crecimiento personal, no es solamente un crecimiento en el cual yo me regocijo de saberlo y de vivirlo, sino que es un crecimiento en esa labor a la cual Dios nos ha mandado. Si nosotros leemos el capítulo 15, todo el capítulo 15, es interesante cómo termina, porque en estas versiones lo titulan La resurrección de los muertos. Y está hablando de esa obra de Cristo y de esa resurrección de Cristo, y de cómo si realmente Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Pero sigue desarrollando el tema y mostrando que es necesario que nosotros comuniquemos ese mensaje. Y que así como nosotros, o como el grano, digamos, muere, en el sentido de que cuando se siembra no sigue siendo el mismo, sino da un fruto, que así es necesario que el cristiano haga lo mismo, hagamos lo mismo. Que para poderse multiplicar hay que negarse a ciertas cosas. Pero también, ¿por qué habla de la resurrección de los muertos? Porque es una esperanza cierta. O sea, no es una ilusión. Él lo que está diciendo es, hay una resurrección verdadera. Y en esa resurrección es donde vamos a mirar el resultado de lo que nosotros hemos hecho en esta tierra. Y vamos a ver el resultado de lo que hemos hecho en lo espiritual. Lo digo porque, como dice el libro de Eclesiastés, y como dice, nosotros nos afanamos, nos preocupamos por las cosas de esta vida, digo yo, de una manera excesiva. Excesiva en el sentido de que tarde o temprano eso se va a acabar, así consiga usted riquezas, así tenga todo lo material en esta vida, así goce de los placeres y del conocimiento de esta vida. Si nosotros realmente creemos como creyentes que vamos a tener una vida eterna, ¿para qué nos va a servir todo eso después? Y todo ese esfuerzo tan grande, ¿en qué va a concluir? Es lo que el Señor nos quiere transmitir y lo que el apóstol nos quiere transmitir. Por eso nosotros, como dice el versículo 58, lo que debemos es estar firmes y ¿qué más? Constantes. ¿En qué? En la obra del Señor. Creciendo en la obra del Señor, dice, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo, al contrario del trabajo, digamos, en las cosas de este mundo, no es en vano, contrastando con las cosas de este mundo, que por más duradero que sea, por más largo que sea, va a ser pasajero. Y quisiera que nosotros como creyentes realmente interiorizáramos esta cosa y realmente la creyéramos. Y no simplemente practiquemos una religión o una espiritualidad. Porque la palabra de Dios es para creer lo que ella nos dice. Debemos creer que el trabajo en el Señor no es en vano, va a ser trascendente. Tenemos que creer que debemos estar firmes y constantes. Es que todo lo que no se hace con constancia, con el tiempo se pierde o se olvida
o se deja. ¿Cuántas cosas de las que aprendimos en nuestro primaria y bachillerato no se nos han olvidado? Le apuesto que hacemos un examen de primaria como es y quién sabe cuántos lo pasan. No más con la historia de nuestro país. ¿Por qué? Porque nunca seguimos repasando sobre eso, nunca seguimos leyendo, nunca seguimos indagando, ni siquiera repasando lo que nosotros conocimos. Por eso el apóstol insiste en que si nosotros no somos constantes, nos vamos a perder de la perspectiva. Y no es constantes una vez al mes, no es constantes es constantes. El apóstol todos los días estaba preocupado por hacer lo que tenía que hacer, todos los días de su vida. Lo primero entonces para que pueda haber un resultado es desear y crecer en la obra de Dios. Si no hacen las cosas de esta vida, uno ve eso de los titanes y todas esas cosas que pasan en los noticieros y la gente que se propone saca cosas adelante y el recurso económico no es el impedimento. Normalmente son fundaciones. Y yo puse una fundación porque pasó que mi hijo se suicidó y entonces yo quiero ayudar a los que se suicidan. Y como esa experiencia marcó mi vida, quiero ayudar y terminan ayudando a un poco de gente que lo pueden hacer. Y nunca el recurso económico es el obstáculo para hacerlo. Y nosotros tenemos el poder, la ayuda y el mandamiento de Dios. ¿Qué nos podrá impedir que nosotros trabajemos realmente en la obra del Señor? Firmes y constantes, creyendo siempre que la obra de Dios no es en vano. No es en vano. Que le dije a tal persona y no me creyó, no importa. No es en vano. No es en vano. En algún momento se sabrá el propósito de ese encuentro, de ese nosotros poder hacerlo. Lo segundo que podemos mirar está en Marcos 1, 16 al 18. Alguien que por favor nos lea. El primero entonces crecimiento y seguridad. El segundo alguien que por favor nos lea. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar. Personas que enseguida dejaron la red y los siguieron. El Señor les marcó un derrotero claro. Ustedes tienen experiencia en pescar pescados, pero yo puedo hacer que ustedes se vuelvan pescadores de hombres para un propósito. Lo que nos muestra aquí es que había un objetivo claro de parte del Señor para ellos y se lo dejó claro a ellos. Entonces ellos tenían claridad hacia lo que deberían llegar a hacer. Usted como cristiano tiene claridad qué quiere ser y hacer en la obra de Dios. O dejamos que simplemente las cosas pasen porque sí. Creo que todos los que estamos aquí de alguna manera hemos querido prepararnos en esta vida para hacer algo concreto en esta vida. Lo que sea, no estamos diciendo que un oficio, una profesión. Y si no lo hemos logrado, por lo menos siempre tenemos como esa perspectiva de algún día voy a poder. Y trabaja, si las circunstancias no son fáciles por el momento, trabaja cosas para que eso se pueda dar. En la vida espiritual, ¿se fijan esos objetivos? ¿Se ha dispuesto usted, Señor, yo aunque sea en mi vida quiero, aunque sea ganar una persona para ti? Porque me he esforzado por hacerlo.
porque me he puesto como objetivo predicarle a todos, aunque sea uno que me ponga atención. Eso debería ser lo mínimo, como creyentes. Pero ya se sabe, si no tenemos objetivos, si no tenemos un punto de vista al cual, un punto allá al cual queremos llegar, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo lo vamos a lograr? Por eso el Señor les deja claro a ellos, mire, ustedes van a ser pescadores de hombres, síganme, y en el camino hablamos, en el camino miramos cómo es que es eso, y lo van a lograr, lo van a lograr. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, así como le dijo a estos pescadores, pero ¿cuál fue la condición? Síganme. Síganme para que aprendan, para que puedan entender cómo es. Entonces debemos invertir nuevamente tiempo, trabajo, esfuerzo, recursos para lograr eso. Tercero, Mateo 28, 19 y 20. Ya más o menos, ahí más o menos vamos. Leerlo entonces. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Amén. ¿Cómo se conoce este mandato? La gran comisión. ¿Solo para los apóstoles? ¿Por qué no? Para todos. Si le estaba hablando a los apóstoles. Por lo menos la iglesia no lo entendió de esa manera. El libro de Hechos nos narra claramente que ellos iban predicando, no los apóstoles, sino los otros que fueron perseguidos a muchas partes, ¿verdad? Primero debemos entender que esto no es opcional como creyentes, no es opcional, es un mandato del Señor. Por eso digo que si era solo para los apóstoles o para todos. Pero allá hay algo claro, ¿qué deben hacer ellos? Discípulos. Y un discípulo es alguien que sigue un maestro. Y para seguir ese maestro, debe saber lo que ese maestro enseña. Porque si no, no es discípulo de ese maestro. Y si el mandato es hacer discípulos, ¿de qué? ¿De quién? De Cristo. ¿Qué debemos nosotros hacer? ¿Y qué vamos a enseñar? Lo que sabemos. Porque enseñar lo que no sabemos es bien complicado. Para ser alguien un discípulo de Cristo, primero nosotros debemos ser discípulos de Cristo. ¿Sí o no? O usted va a ir a un profesor que le enseñe física y nunca ha visto algo de eso. ¿Iría usted donde un profesor de esos? ¿Cómo una persona puede hacer discípulos si ella misma no es discípulo de Cristo? Sucedió con un personaje público en un programa de televisión, personaje que se declara creyente, y el entrevistador le pregunta cuál es la diferencia entre esto que nosotros creemos y otra creencia. Y fue muy triste ver cómo contestó esta persona. Teniendo una oportunidad tan grande de dar por lo menos unos 4 o 5 puntos bien concretos para manifestar por qué creemos lo que creemos y cuál es la diferencia con otro sistema de creencia, simplemente se limitó a decir, es que ustedes hacen esto y nosotros no, sobre una trivialidad. Y a mí me conmocionó. Me parece muy triste que el estado de muchos creyentes sea ese.
¿Y en dónde radica esa culpa? En no querer ser discípulos, en no querer aprender del maestro, en no escudriñar la escritura. Y cada día surgen nuevas sectas y falsos pastores, y la gente los sigue, pero no gente nueva, porque esto normalmente, ¿qué es lo que hace? Traer gente que ya tiene una espiritualidad y llevársela para allá. ¿Y por qué sucede esto? Porque la gente no se ha preparado bien. ¿Por qué, a pesar de todas las herejías que nacieron en el primer siglo, los discípulos, los apóstoles, los padres apostólicos no se dejaron llevar por todas estas cosas? Porque tenían claro lo que creían y por qué lo creían. Esta gran comisión no se puede llevar a cabo si primero nosotros no somos discípulos de Dios, del Señor. Si a pesar de que pasan los años y los años, o los meses y los meses, y nosotros no hemos crecido en ese conocimiento, y seguimos todavía pensando, como dice la Escritura en alguna parte del apóstol Pablo, siendo todavía niños, todavía infantes en el conocimiento de Dios. No interesa que nos equivoquemos. Capítulo 9 del Evangelio de Lucas, versículos 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Entonces, volviéndose él, les respondió diciendo: Vosotros no sabéis de lo que espíritu sois. ¿De qué espíritu sois? No sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. ¿Qué discípulos, verdad? Aquellos samaritanos, por sus diferencias con el resto con los judíos, no quisieron recibir a Jesús porque no iba donde ellos y porque no creía, sino que iba al centro de adoración que era Jerusalén. Entonces estos bellos discípulos del Señor se ponen bravos y actúan como si nosotros tuviésemos ese poder. Seguramente actuaríamos en muchas ocasiones con algunos. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Bien bíblicos, ¿no? Siguiendo el ejemplo del profeta, para que no quedara ni uno vivo. Pero lo que queremos resaltar de aquí es que ellos estaban equivocados, porque el Señor les dice claramente: ustedes no saben de qué espíritu sois, es decir, ¿a quién están siguiendo realmente? ¿Cuál es el sentido de que yo esté por aquí en esta tierra? Yo no vine para perder, sino para salvar las almas. Pero lo que quiero resaltar de esto es que nosotros pensamos que Dios, si nos equivocamos, nos va a venir con todo y no nos la va a perdonar. Y miramos cómo el Señor los corrige con amor, los pone en perspectiva correcta, y les dice que entiendan el propósito
del Evangelio y de su venida a la tierra. Todo esto para que ellos entendieran que, y nosotros entendamos, que nos vamos a equivocar como hijos de Dios, que tenemos conceptos a veces que no son los correctos y que tenemos procederes que no son, pero hermanos, hay que hacer. Esto fue un acontecimiento que el Señor permitió porque ni siquiera pasó por ahí, ¿no? ¿Para qué los mandaba que hicieran preparativos y todo eso? Necesitaba enseñarles una lección. Y Dios necesita enseñarnos lecciones a través de nuestro trasegar diario como creyentes. Pero si no lo intentamos, si no lo hacemos, si no ponemos por obra eso que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer, ¿cuándo vamos a perfeccionarnos? ¿Cuándo cuándo vamos a crecer en esa obra si no empezamos? Hay dichos populares, ¿no? Al mejor médico se le mueren los pacientes. Al mejor panadero y al mejor pastor lo queman. Los llevan a la cruz. Se pierden las ovejas porque no son nuestras, son de Dios. Y algunos pues van hasta disfrazados de ovejas, pero no son ovejas, sino lobitos ahí escondidos. Pero si no lo intentamos, si no procuramos llevar ese mensaje del Señor y no vamos aprendiendo esas experiencias, ¿cómo vamos a pretender alcanzar esa cosecha que está lista? Hermanos, por favor, es necesario que nosotros comencemos aunque nos equivoquemos. Capítulo 7 de Juan, versículos 1 al 6. Otro aspecto. Quinto aspecto. Después les va a pasar como a mí, que no nos calla nadie. Después Jesús recorrió la región de Galilea que quería alejarse de Judá, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte, pero se acercaron al tiempo judío del festival de las enramadas y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Que ni siquiera sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. Interesante el hecho, ¿no? Esto para que nos entendamos nosotros, y siempre debe ser nuestro aliciente, el Señor Jesús hizo lo que tenía que hacer. Y dice aquí que ni aún sus hermanos le creían. Y le dijeron: ¿usted quiere ser famoso? Pues ¿qué hace aquí, hermano? Váyase para allá, donde sí se puede volver famoso rápido. Porque no comprendían el plan y lo que el Señor estaba haciendo. Y nosotros vemos que al Señor lo criticaron casi siempre, si no siempre. En medio de muchas cosas lo criticaron. Y a nosotros como que nos aterra la crítica. Pero siempre la va a haber. Como dijo el gran profeta Chávez: no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y eso nos va a pasar en la vida. Fijémonos que la familia, las personas, los que no entienden, no solamente nos van a criticar, sino muchas veces hasta se van a oponer para que nosotros desarrollemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Pero ¿a cuántos profesionales sus padres y sus mejores amigos les han dicho: no estudie eso, o no haga eso? ¿O en cuántas cosas, o no le han dicho: no se case con esa persona, siendo esa persona la verdadera compañera o el verdadero compañero? Y que solamente el paso de los años da
esa evidencia de que era de esa manera. Pero en fin, en nosotros hay oposición en muchas cosas. Y nosotros a veces dejamos que esa crítica y que esa oposición nos quite, nos mengue, nos paralice. Y debemos ser conscientes que no es de esa manera. Si tenemos, como se dice, el objetivo claro, la meta clara y lo que queremos hacer, pues debemos seguir adelante. Y a los científicos y todo sí que más sabemos, ¿cierto? Que casi todo el mundo se les ha opuesto porque eso por ahí no es. Eso no se sabe. Eso... Lo que pasa es que lo que yo he notado es que cuando es con las cosas de Dios, ahí sí que le ponemos atención a la crítica. Ahí sí que nos sentimos, no porque me dijo y entonces yo mejor me quedo quieto o quieta y no lo hago. Sea de la persona que sea lo que viene. Tengamos claro que va a haber crítica. Y siempre en lo que nosotros hacemos hay crítica. Normalmente. Es muy difícil a veces trabajar en grupo por lo mismo. Porque la gente tiene una forma de ver las cosas y quiere hacerlas de una manera y otra persona no. Y es bastante complicado ponernos de acuerdo. El hecho es que, hermanos, no nos aterremos de la crítica y lo hagamos. Capítulo 6 de Juan, versículos 28 y 29. Sexto aspecto. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. ¿Qué respuesta, cierto? A mí me aterra de la escritura cuando analizamos frases tan cortas, todo el contenido que tiene. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica? O sea, para que esto no sea una cosa teórica, para que se vuelva una realidad, para que realmente veamos el resultado, las obras de Dios. Y el Señor lo dice, esta es la obra de Dios. Creámosle a Dios, esa es la obra de Dios, que le creamos a Él. Y si le creemos, pues vamos a obedecer lo que Él nos dijo, ¿o no? Porque yo no puedo decir que le creo al médico cuando me manda una medicina y no me la tomo. Si Él me dice esto es lo que lo va a aliviar y yo no lo hago, pues realmente no le estoy creyendo. Esta es la obra de Dios, que le creamos a Él, a su obra, lo que Cristo hizo y lo que sigue haciendo. Así es que ponemos en práctica las obras de Dios. Y claro que si lo creemos, pues lo estamos pregonando, lo estamos compartiendo porque lo creemos. No solamente lo creemos para nosotros, creemos que es realmente una obra que Cristo hace. Tan fácil, ¿cierto? ¿No? ¿Muy difícil? No. Las cosas de Dios son tan fáciles que nosotros las complicamos y que se nos hacen difíciles. Como dijo el Señor, aquí está la palabra, no diga que está al otro lado del mar, no diga que está por allá lejos, que le toca ir por ella. Está aquí, está ahí cerquita. Esta es la obra de Dios, hermanos, esa es la obra de... ¿Quiere poner en práctica la obra de Dios? Créanlo y óbrenlo. Eso no es cuestión de cadenas de no sé qué, y que mándele a no sé cuántos, y que haga así más cosas. Y que si 2 millones nos ponemos en oración, vamos a presionar a Dios para que haga algo. No seamos niños en la forma de pensar. Hagamos lo que tenemos que hacer. Obremos lo que el Señor nos dice. Y la séptima característica, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos
¿Es verdad o no es verdad? ¿Y es un principio sencillo o no es sencillo? ¿Qué debemos hacer? Seguir trabajando, seguir cosechando, seguir mirando esa semilla que se siembra, seguir cuidándola, tener paciencia hasta que dé fruto. Ahora el Señor dijo, el fruto no es siempre al 100, hay fruto al 30, hay fruto al 60, pero hay fruto. Pero nuestra cultura tiende a que seamos facilistas y todo sea ya. Y queremos ver el fruto al otro día. Hay que ser paciente, pero hay que seguir trabajando, hay que trabajar con una dirección. El labrador no cosecha de cualquier manera. Cada cosecha tiene su tiempo y su forma de hacerlo, y a veces el terreno de una cosecha no sirve para otra, ¿cierto? Juguito que sabe más de eso. Tiene sus tiempos de fumigación, tiene su forma de hacerlo. Y todo eso implica conocimiento, y todo eso implica trabajo. Y todo eso implica que si nosotros no lo hacemos adecuadamente, pues la cosecha se va a perder. Pero el labrador primero debe trabajar. Primero debe trabajar. Y nosotros queremos crecer espiritualmente con una vez que venimos a una escuela bíblica, con un sermón que escuchamos, con orar una vez a la semana, con leer la palabra si nos queda tiempo, y podremos dar fruto de esa manera, podremos hacer discípulos de esa manera, podremos prepararnos de esa manera. Y el tiempo, hermanos, no es excusa, se los aseguro, porque nosotros cuando somos disciplinados sacamos tiempo para todas las cosas. Le sacamos el tiempo a lo que necesitamos. Nos costará esfuerzo, nos cuesta, pero si nos organizamos lo podemos hacer. ¿Queremos dar frutos? ¿De verdad pensamos que la cosecha está lista y que nosotros somos parte de esos obreros que Dios quiere usar para esa cosecha? En la conciencia de cada uno de nosotros está. El hecho es que, hermanos, yo les pido que mediten en las cosas trascendentales, como comenzamos esta charla, e invirtamos en ellas, porque eso nos va a dar un fruto, primero para esta vida, pero también para la vida eterna. Todas las otras cosas son pasajeras. No estoy diciendo que dejemos todo, que nos abandonemos, que no trabajemos, que no hagamos lo que tenemos que hacer, sino que si sacamos tiempo para esas cosas, también saquemos tiempo para la obra de Dios. Saquemos el tiempo que necesitamos. Y no de una manera emocional en la cual dentro de 8 días o mañana me propongo algo, pero ya dentro de 8 días se acabó el propósito. Que el Señor nos ayude y nos dé discernimiento acerca de su mandamiento. Trabajemos por la comida que a vida eterna permanece. Señor, muchas gracias por tu palabra. Es un llamado constante. Tú le hiciste ver esto a tus discípulos, a los apóstoles. Señor, ellos lo entendieron claramente. Estaban preocupados por esa obra tuya, Señor. No sin dejarse de preocupar, así como el apóstol te preguntó que qué ibas a recibir por haber dejado todo. Tú le prometiste que iba a recibir muchísimo más en esta vida, y más allá de esta vida todavía mejor. Que como creyentes podamos entender estas verdades, estos principios, que en verdad los interioricemos, sean constante motivo de meditación, los obremos sobre todo y no nos dejemos, Señor, guiar por las falacias de doctrinas que promueven una exitomanía en este mundo, Señor, pero que igual será pasajero. Ayúdanos a entender el verdadero mensaje del Evangelio, a vivirlo, pero a ser obedientes con ese gran mandato que tú nos dejaste, Señor. Que en verdad nos preparemos para ser nosotros discípulos
pero también para poder hacer a otros discípulos tuyos, porque lo necesitan, Señor. Porque necesitan, al igual que nosotros lo hemos sido, ser libres, conocer la verdad, disfrutar el gozo y la comunión contigo. Ayúdanos, Dios, te lo digo de corazón, para que no seamos egoístas, en el sentido de guardarnos esto y no compartirlo, Señor. Gracias te damos por tu palabra en este día, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.